Yo quiero contar una anécdota acá. El presidente Aznar, hablé con él en una oportunidad y me contó lo siguiente. Él vino al Perú, el presidente Aznar de España, vino al Perú el año 99 y Fujimori lo llevó a recorrer una serie de obras suyas en los pueblos jóvenes. Cuando llegó a Palacio a almorzar con Fujimori, le dijo, oiga, presidente, le dijo Aznar, ¿usted va a ir a la reelección? Entonces Fujimori dijo, no, no lo he pensado. Entonces insistió Aznar, pero como yo veo los políticos, presidente, sabemos cuándo nos estamos yendo, sabemos cuándo estamos haciendo maletas. Y yo no veo que usted está haciendo maletas. Entonces le vuelvo a preguntar, ¿usted va a ir a la reelección? No, no lo he pensado. Quiero decir... Muchas gracias, Vanessa. Y ahora sí estamos con Víctor Andrés García Berlaun de Vitocho. Bienvenido. ¿Qué tal, Nicolás? Un saludo muy cordial. Gracias por la invitación. ¿Cuál es tu juicio? Yo decía al introducir tu presentación ahora que es interesante tu opinión, no como político, sino como historiador, porque la historia es tu verdadera pasión, ¿no? Y tal vez estás a tiempo de dedicarle más a eso, ¿no? Bueno, pero ¿cuál es al final el papel de Alberto Fujimori en la historia del Perú? A ver, yo no soy historiador, soy un amante de la historia, digamos, ¿no? Me encanta la verdad histórica, ¿no? La historia es el testigo de tiempos pasados, ¿no? Y es parte de nuestra cultura, además. Forma nuestra cultura la historia. Y por lo tanto, forma nuestra presente y nos permite proyectarnos al futuro. ¿Cuál es la situación el día de hoy? Evidentemente ha muerto el señor Fujimori a los 86 años de edad, un 11 de septiembre, que es curiosamente la misma fecha que murió Abimael Guzmán, la misma fecha que murió Allende, la misma fecha de las Torres Gemelas de los Estados Unidos y otras cosas más. Y entonces, ¿qué se puede decir? Yo siempre he pensado, y el tiempo creo que me lo está confirmando, que Fujimori acabaría un poco como fue Leguía. Hay que recordar que en el Perú ha habido 4 presidentes que han gobernado más de 10 años. Leguía es el que gobernó más, 14 años. Manuel Prado Ugarteche, casi 12. Fujimori, 11, casi 11, un poco menos de 11. Y Belaúnde también un poco menos de 11. Entonces esos son los 4 presidentes que en la historia del Perú han gobernado más tiempo. Y cada cual ha dejado una estela de obras y de también críticas, por supuesto. En el caso de Fujimori, Fujimori salió elegido democráticamente, encontró un país desastroso, es cierto, con 7.700% porcentaje de inflación. Hizo un golpe de Estado, a mi modo de ver, absurdo, innecesario. Basta leer el libro de Nudos del Poder de Torres y Torres Lara, que fue un gran colaborador de Fujimori, que dice que el Congreso de aquella época le había otorgado facultades extraordinarias para gobernar a Fujimori, etcétera. O sea que el Torres y Torres Lara dice que, en otras palabras, que no era necesario un golpe de Estado. Y el golpe de Estado cambió al Perú, y lo cambió él, y cambió también el panorama político. Nosotros en Acción Popular perdimos las elecciones con el Fredemo 2 años antes, pero en el Congreso, yo era diputado, dentro de lo posible ayudamos al gobierno. Hay que recordar que nosotros elegimos como presidente de diputados y de senadores a Víctor Paredes y a Máximo San Román. Máximo San Román, vicepresidente primero de Fujimori, para darle fortaleza a un gobierno que veíamos que no era fuerte, para darle respaldo a un gobierno muy débil, y los gobiernos débiles se inclinan pues hacia la iglesia o hacia las Fuerzas Armadas o hacia los grupos de poder, se entregan para poder fortalecerse, ¿no? Porque no tenían partidos. Entonces, a partir de ahí cambia la historia del Perú, es cierto, pero no creo que a favor. Y después tiene una gran suerte en la captura de Abimael Guzmán, que fortalece la figura de Fujimori, y después va la reelección, y la reelección, la tercera, el año 2000. Leguía cambió la Constitución para lograr casi lo mismo 50 o 100 años antes. Pero cuando cae Leguía, cae su Constitución. En el caso de Fujimori, cayó Fujimori y no cayó su Constitución. La tenemos hasta el día de hoy. Esa es la diferencia. Pero Leguía murió preso.
en un hospital, claro, estuvo preso en el Panóptico, lo trasladaron enfermo a un hospital y ahí muere en el Hospital Naval de Bellavista y es enterrado sin ningún tipo de honras fúnebres en un cementerio del Callao. Pese a que había sido, es decir, mirado en la perspectiva del Perú, claro, un presidente que había modernizado el país. Exactamente. O sea, Leguía fue un gran presidente y nadie lo recuerda el día de hoy, porque era dictador. Una entrevista interesante de Yaya La Torre antes de morir, él reconoce que Leguía fue un gran presidente, a pesar que él fue deportado por Leguía, fue perseguido por Leguía, pero fue un gran dictador. Entonces los dictadores no pasan bien a la historia. Y el mejor ejemplo es lo que hemos visto últimamente, bueno, relativamente últimamente, Bustamante, Rivero y Odría. Bustamante Rivero fue un gran demócrata. Hoy día todo el mundo lo recuerda y lo menciona, un patricio de la democracia, pero no fue un buen gobernante. Odría, que lo destituyó y que gobernó 8 años y que hizo una serie de obras, nadie lo recuerda porque fue dictador. Entonces, eso es lo que va a pasar ni las mujeres, ¿no? Porque Odría fue el que le dio el voto a las mujeres en el Perú. El año 55. Las feministas deberían rendirle un homenaje. Exactamente. A Manuel Odría. Y todo surgió, y Odría iba a ser candidato a la presidencia, otra reelección en el 56, pero lo que pasa es que se cayó en la Casa de la Perla y se rompió la cadera, y claro, un general de la alegría en silla de ruedas no podía cambiar la Constitución para quedarse 6 años más. Pero le dio el voto a la mujer por eso, porque las mujeres iban a votar por él, porque Odría tenía pues la fama de ser una especie de Vittorio Gassman, ¿no? De la política, ¿no? Era un hombre que se peinaba con gomina, muy varonil, etcétera, y atraía pues a muchas señoras del Perú. Entonces, yo creo que ¿cuál es el legado de Fujimori? Habría que verlo más adelante, es un poco prematuro, acaba de fallecer, es muy difícil hacer un juicio final de un hombre tan controversial cuando aún está insepulcro. Yo creo que eso vendrá después, más bien vamos a darle materia prima al futuro Basadre, ¿no? Vamos, que tendría que por lo menos tentarlo. Son 8:57, Vitocho, tenemos que ir a la pausa y yo quiero regresar con la interrogante a una pregunta que ya, no sé si te la hicieron, pero igual tú contestaste ayer. ¿Va a morir el fujimorismo con Fujimori o va a perdurar el fujimorismo? Eso es absolutamente legítima la pregunta, y la que más se lo tiene que estar haciendo en este momento es Keiko Fujimori, ¿no? Nos vamos a la pausa y regresamos. 95.5 en la FM en Lima, canal 34 Movistar. Volvemos. Estamos en Exitosa, la voz que integra el Perú, 95.5 en la FM en Lima, canal 34 de Movistar. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro. Ya está en los estudios Exitosa don Máximo San Román, que fíjense ustedes, cuando yo he hecho la introducción del programa del día de hoy y llamé la atención sobre quienes permitieron la victoria de Alberto Fujimori la primera vez el año 90, cometí una omisión imperdonable. Es decir, es cierto, el APRA y la izquierda apoyan a Fujimori, lo apoyan las iglesias cristianas, pero en esa plancha estaba Máximo San Román. Máximo San Román era el símbolo en ese momento de la pequeña, la microempresa y de los emprendedores peruanos. Y ese era el nuevo Perú que estaba buscando cómo... es decir, de eso vamos a hablar con Máximo en un rato. Ahora estamos con Víctor Andrés García Belaúnde. La pregunta, Víctor Andrés, es: ¿se va a acabar el fujimorismo como ha ocurrido en otras épocas de la historia? Claro, ¿no? Casi todos los líderes cuando han fallecido se han llevado su partido con ellos. Con ellos, ¿no? Sánchez Cerro, Odría, Manuel Prado. Bueno, la izquierda también de alguna manera con Barrantes, en un sector de la izquierda se fue con Barrantes, ¿no? Que fue un gran líder de la izquierda, evidentemente. Bueno, con Bedoya, el PPC, ya antes de que Bedoya fallezca, ya estaba un poco en salmuera. Pero en el caso del APRA, bueno, encontró a García, una persona que vitalizó el APRA después de la muerte de Yaya La Torre, y en el caso de Acción Popular, Valentín también, y luego hemos sobrevivido todos. Pero no es normal en el Perú eso, ¿no? Es una excepción. Todos los grandes partidos se van con sus líderes, ¿no? En este caso, yo diría que dependerá un poco de lo que hagan las nuevas generaciones, porque si quieren cargar los fujimoristas la mochila pesada que les ha dejado Fujimori, yo creo que no tienen mucho futuro.
Yo creo que tendrían futuro si deciden deslindarse de esa mochila pesada, que es el término que ellos usaron en su momento, en la campaña del 2016, exitosa, y abrir su propio camino, ¿no? Claro, porque además la pregunta es, cuando uno analiza el fenómeno de Fujimori, es decir, su solo origen, es decir, es un gobierno que llega al poder por primera vez con el respaldo del APRA, de la izquierda, de lo que es este Perú emprendedor, va del brazo con las fujimoristas a Nueva Delhi, no sé dónde, para promover la política de control de la natalidad, aunque no es el nombre, ya no, ese no es el nombre que se usa, es decir, era casi un presidente progre. O sea, Keiko Fujimori es todo lo opuesto. Keiko Fujimori ha convertido al fujimorismo en un movimiento de ultraderecha prácticamente. Pero y yo me pregunto si eso corresponde a lo que fue el proyecto fujimorista, no, si es que alguna vez existió. Bueno, ¿no? Pero es que el proyecto fujimorista, ¿cuál ha sido? Porque Fujimori quería ser senador, no quería ser presidente. Luis Alberto Sánchez lo invitó para ir en la lista del APRA y se opuso a Alba Castro, según dicen, y al final tuvo que hacer su propio partido para ir al Senado. Ahora que están haciendo muchos lo mismo, porque ha vuelto esa posibilidad. Entonces, en realidad, y cuando surge, gana y gana sin nada. Entonces ahí se inclina a recoger el programa de Vargas Llosa, en realidad, ¿no? Y lo aplica a rajatabla y evidentemente soluciona muchos problemas. Pero hay que recordar que el crecimiento de Perú no es con Fujimori, es después de Fujimori. Cuando Fujimori deja el poder el año 2000, la pobreza era 53%, la gente no lo dice, 53%. Y acabamos después con 23 o 25, ahora está en 30. O sea, el crecimiento vino después, no durante Fujimori, porque la crisis, hubo una nueva crisis entre el 98 y 2000, producto un poco de la reelección. Yo quiero contar una anécdota acá. El presidente Aznar, hablé con él en una oportunidad y me contó lo siguiente. Él vino al Perú, el presidente Aznar de España, vino al Perú el año 99 y Fujimori lo llevó a recorrer una serie de obras suyas en los pueblos jóvenes. Cuando llegó a Palacio a almorzar con Fujimori, le dijo, oiga, presidente, le dijo Aznar, ¿usted va a ir a la reelección? Entonces Fujimori dijo, no lo he pensado. Entonces insistió Aznar, pero como yo veo los políticos, presidente, sabemos cuándo nos estamos yendo, sabemos cuándo estamos haciendo maletas. Y yo no veo que usted está haciendo maletas. Entonces le vuelvo a preguntar, ¿usted va a ir a la reelección? No lo he pensado. Quiero decirle, presidente, que en Europa, donde no hay los problemas sociales que hay en estos países, nadie puede gobernar más de 10 años. Se vuelve impopular. Y yo no voy a llegar a los años. Antes me voy a ir, no voy a ir a la reelección. Y efectivamente se fue a los 8 años. Así que yo le recomiendo que tome nota de lo que le estoy diciendo. No le hizo caso. Fue a la reelección. Y después cayó, como hemos visto, tuvo que renunciar. Entonces, ¿cuál es el legado? Bueno, el legado es difícil saberlo en este momento, pero le dio cierta tranquilidad económica al país, es cierto, pero el tema de los derechos humanos fueron tan maltratados y con tanto abuso y desprendimiento y ocultamiento y complicidad, que eso destruye evidentemente cualquier mejora que pueda haber habido en la economía del país. Esto último que acabas de decir me ha hecho acordar a lo que dijo Treyes. Nosotros matamos menos, ¿te acuerdas cuando dijo? Y es verdad. Sí. O sea, si tú ves el informe de la Comisión de la Verdad, lo que tú podrías atribuir como ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas del orden ocurrieron en el Perú durante el gobierno de Fernando Belaúnde y de Alan García, ¿no? Donde ocurrieron además hechos tremendos, ¿no? Y sobre eso no... Es decir, y no han sido juzgados esos gobiernos con la severidad con la que se ha juzgado a Fujimori, bueno, ¿no? Exactamente, es interesante lo que dices, Nicolás, porque Fujimori es el primer gobernante del Perú en haber sido juzgado por temas de derechos humanos. O sea, y ha tenido que asumir responsabilidades y ser condenado por ese tipo de excesos que hubo durante su gobierno. Entonces es el primer caso inédito en el Perú. Te cuento una anécdota sobre esto. Yo cuando se constituye la Asamblea Constituyente, que fue cuando además conocí a Alan García y su
casaca de cuero y su pistola con la que andaba. Se hizo una comisión investigadora, era un nombre muy extenso, era Comisión Investigadora sobre la violación de los derechos humanos y el enriquecimiento ilícito durante el gobierno militar. Y del gobierno militar, y se constituyó la comisión, estaba Carlos Malpica, Javier Descanseco, y empezamos a trabajar en la comisión, pero era muy difícil trabajar sin un cobre, no teníamos recursos. Entonces un día se organiza una reunión con Víctor Raúl Haya de la Torre, que era el presidente de la Asamblea Constituyente, para pedirle recursos, ¿no? Decirle, no podemos hacer... O sea, no recuerdo exactamente las palabras que usó, pero con esos gestos que hacía, que se agarraba la cara, se paraba, miraba hacia el infinito, más o menos que nos dio a entender que si queríamos libertad de prensa, partidos políticos, democracia, todo lo que tenemos, algún precio tenemos que pagar. Y si el precio que tenemos que pagar es que no vamos a saber la verdad sobre lo que pasó, o sea, no estoy siendo riguroso con las palabras, pero digamos, porque se cuidaba mucho de lo que decía para no poder ser citado después, ¿no? O sea, jugaba mucho con las palabras. Pero el mensaje nos quedó claro. Si ustedes quieren democracia, si ustedes quieren libertad de expresión, si ustedes zurdos quieren, más o menos, no quieren estar sentados acá y tener los mismos derechos que todos, entonces... como que no fastidien con ese tema porque vamos a crear conflictos que van a dificultar este proceso de democratización. ¿Qué es lo que además ha ocurrido en otros? Ocurrió en España con Franco. Claro. Ocurrió en España. Bueno, y en el Perú también con los 12 años de dictadura militar. No sabemos hasta el día de hoy cuántos policías murieron en la famosa huelga del 5 de febrero del año 75. Sí, claro. No sabemos. Es exactamente lo que... No sabemos. Y eso era algo que nosotros queríamos investigar, pero no podíamos hacerlo. Bueno... y el enriquecimiento ilícito. Ahora, además, a lo que voy es, ¿por qué la severidad en esos temas con Fujimori, que no fue la misma con Alan García, un poco, y ninguna con Fernando Belaúnde? Y su ministro, yo ¿no? creo por autócrata, por ser un gobierno dictatorial, ¿no? Eso incentiva más el odio, la vendetta, el juzgamiento, la crítica, la persecución, ¿no? Evidentemente, ¿no? Los gobiernos democráticos son más laxos, son menos, entusiasman menos a las críticas o a los perseguidores que un gobierno dictatorial, ¿no? Ahora, estamos, yo ahora decía, en realidad es la controversia, ¿en qué momento vamos a desfujimorizar la política peruana? Bueno, qué interesante, porque he estado leyendo unas encuestas de la polarización de las sociedades en América Latina, y el Perú está casi en el primer lugar con un 89%. Una sociedad 89% polarizada. Eso es casi un récord. Entonces tenemos que llegar a un momento, ojalá que a partir de ahora nos olvidemos algo de los odios y empecemos a trabajar hacia el futuro, ¿no? Ya los que crearon los males se están yendo, por suerte, ya no hay esas personas, ya no viven. Claro, porque hemos perdido la capacidad de pensar en un destino, en un horizonte común, más allá de lo que nos diferencia. No, hemos perdido esa capacidad. O sea, la victoria de uno supone el aplastamiento del otro. Mira, o sea, yo te he escuchado en la mañana de hoy día porque no lo has dicho conmigo acá, pero sí te he escuchado cuando venía y has hablado de Tacna y Arica, no sé qué. Leguía cerró las fronteras del Perú excepto la frontera con Ecuador. Cerró la frontera con Brasil, con Bolivia, con Colombia y arregló con Chile y recuperó Tacna. Y aún así... no nos acordamos nadie se acuerda. Vitocho, muchas gracias por estar acá y ojalá que te animes a seguir la ruta de don Jorge Basadre. Muchas gracias por estar acá. Nos vamos ahora con Karen Santiago.